Anuncios oficiales daban cuenta hace poco de la complejidad económica, al menos 2014-2015. Se decía que serán años difíciles. Hoy queremos dar la bienvenida al economista Abelardo Pachano para hablar precisamente sobre esta situación. ¿En qué se basa esta admisión del propio sector oficial de que serán años difíciles? ¿Qué está pasando con los recursos del Estado? ¿Hay el debido financiamiento que permita seguir gastando con la dinámica que se ha hecho en los últimos tiempos? ¿Cuál es el papel que ha jugado la inversión extranjera? ¿En qué condición se encuentra la inversión nacional y también la producción, especialmente por la dependencia petrolera que mantiene el país? Se ha hablado de un cambio de matriz productiva. ¿En qué condiciones y hacia dónde vamos? Economista Pachano, muy buen día. Miguel, buen día, gracias por la invitación. ¿Cuál es el problema central de la economía ecuatoriana? ¿De qué manera podríamos nosotros resumir la dificultad más severa por la que atraviesa el año 2014 y que según el gobierno se prolongará también para el próximo año? Simplemente reapareció un viejo y crónico limitante del crecimiento económico, que debido a las extraordinarias condiciones internacionales que le dieron al Ecuador una cantidad enorme de recursos por la vía especialmente de un precio del petróleo extraordinariamente remunerativo, desapareció del concepto de la política económica. ¿Cuál es esta? Escasez. Al Ecuador le faltan recursos para poder sostener su crecimiento, llamemos así, digamos, razonable, normal. Le faltan recursos desde el punto de vista fiscal. En el presupuesto aprobado por el Congreso quedó absolutamente claro que para el año 2014 el Estado ecuatoriano, el gobierno central, requiere de aproximadamente 8.000 millones de dólares para poder cumplir con las metas presupuestarias. 5.000 millones de déficit y 3.000 millones adicionales para el pago de las amortizaciones de los créditos contratados en años anteriores. De tal manera que hay un problema de magnitud en el funcionamiento del Estado ecuatoriano que no se lo ve fácil de resolver. No hay fuentes internacionales que nos permitan visualizar la posibilidad de que el Ecuador consiga esa cantidad de recursos. Lo podrá hacer de manera parcial, posiblemente algo más le pueda proporcionar China al Ecuador con la típica garantía y conocida garantía del petróleo ecuatoriano. Pero eso no es, economista Pachano, comerse lo que mañana debiera servir para enfrentar una crisis o para el desarrollo. Por supuesto, Miguel, y lo hemos venido manifestando en reiteradas oportunidades. El Ecuador desperdició una situación internacional extraordinariamente bollante para sus intereses, no supo apreciar la temporalidad de la misma y no guardó los recursos que le podrían permitir salir de un entorno, de una situación difícil en el futuro. Incluso para el año que estamos comentando, o para el próximo año, si nosotros hubiéramos tenido unas reservas nacionales producto de una política mucho más prudente de gasto público e incluso de gasto privado, porque yo creo que los dos sectores han cometido errores de apreciación sobre la, yo diría, temporalidad de esta coyuntura que ahora les está llevando a una situación compleja. El segundo sector o el segundo factor que determina la presencia nuevamente de este concepto de escasez es el sector externo.
no tenemos unos ingresos lo suficientemente importantes del exterior como para poder sostener la política de importaciones del país. El país está consumiendo productos importados en una proporción tan alta que con, yo diría, la limitada política de promoción de exportaciones que tiene y con el cierre de la balanza de capitales producto de la imposición del impuesto llamado a la salida de divisas, pero que en definitiva es una barrera al ingreso de las mismas, le ha colocado en una situación de autarquía financiera que hoy día es lamentablemente uno de los factores que está condicionando la viabilidad de la balanza de pagos y que le ha llevado al gobierno a empezar a tomar decisiones de control de importaciones que todos conocemos a través de la emisión de una serie de normas técnicas que tienen que cumplir los importadores de distintos sectores para poder realizar esas transacciones. De tal manera que hoy ya se nota en el sector privado la existencia de este problema de escasez, el crecimiento de los depósitos monetarios o de los depósitos en general del sistema bancario, el crecimiento del crédito otorgado por todas las instituciones que conforman la organización financiera del país, está creciendo, ambos están creciendo a tasas significativamente menores de las que lo hacían en años inmediatamente anteriores. Y creo que todavía eso crecerá en el futuro a tasas mucho más bajas de las que hoy día mismo estamos comentando, Miguel. Entonces, el resultado final es que, como no tenemos los recursos suficientes, sufre la inversión, el gobierno tiene que restringir su inversión pública. Uno ya sabe y uno conoce que muchos de los proveedores de servicios o contratistas del Estado no están recibiendo el pago oportuno de las obligaciones que ha contraído el Estado por la ejecución de distintas obras, o lo están haciendo mediante la emisión de papel del Estado, bonos, en algunos casos inclusive con características muy singulares, como por ejemplo son bonos a 5 años plazo que no pueden ser negociados en los mercados de capitales. Entonces, el gobierno y el Estado tienen un problema de ejecución presupuestaria, tienen un problema de cumplimiento de su plan de inversión pública, y el sector privado igual. Entonces, cuando uno suma estos dos, el comportamiento de estos dos grandes, llamemos así, partícipes de la economía, encuentra que el resultado final es lo que el propio gobierno nos ha anunciado. El año 2014, dice el gobierno, el año 2015 también, serán años difíciles, serán años de una actividad económica mucho más reducida, y consecuentemente lo que vamos a ver nosotros y lo que estamos viendo es que en muchos sectores económicos el nivel de actividad tiene dificultades para poder mantenerse, y con ello es indiscutible que tendremos impactos de carácter social. No habrá captación de empleo y consecuentemente volveremos a tener ciertas presiones en el mercado, especialmente del trabajo. Además del impacto en la generación de fuentes de empleo, ¿qué otros habría por esta situación, economista? Que vamos además del empleo, que va a ser el factor fundamental, lo que vamos a ver es algunas tensiones ya en las relaciones del gobierno central con las entidades descentralizadas, hablo municipios, consejos provinciales, a los cuales, o universidades, a los cuales no les podrán pagar oportunamente sus participaciones. Pero ahora, por ejemplo, por norma del COTAD ya no es que se les entrega lo que se quiere, sino por norma legal hay que asignarle los recursos. Allí ahí sería el problema, en el caso de los organismos seccionales. Claro, porque eso va a depender de la disponibilidad que tengan en el Banco Central del Ecuador. Y el Banco Central del Ecuador tiene una limitación en la estructura de sus reservas internacionales, que también se está convirtiendo en un óbice para el mantenimiento de la actividad económica. El problema, Miguel, es que
gastamos demasiado y demasiado rápido. El gobierno no atendió, no consideró las observaciones y recomendaciones que se le hacía desde distintos sectores de que cuide los equilibrios macroeconómicos. Y mantuvo la tesis, y mantiene todavía la tesis, de que el ahorro público no es importante y de que el ahorro no es un factor decisivo en el quehacer económico del país. Y más bien impulsó una conducta hacia el consumo extremadamente agresiva. Yo viajé el fin de semana de carnaval a lo largo de la zona interandina, y uno, si le pone un poquito de atención al viaje, se da cuenta de ese gran centro comercial en que se ha convertido el país. En todas partes es simplemente la multiplicación de tiendas, almacenes y todo, de distinto tipo de productos, unos necesarios y otros absolutamente de segunda o de tercera prioridad. Y que se cierran al poco tiempo. Claro, y que atienden a una sociedad que ha visto, yo diría de alguna manera, encontrarse en una etapa fulgurante de recursos, pero que ha consumido todo y ha invertido poco. Porque el gran problema del Ecuador, Miguel, es que toda esta cantidad de recursos que hemos recibido a lo largo de los años, en lugar de haberlos utilizado de una manera programada y compartida entre el sector público y el sector privado, se ha concentrado más en el agrandamiento del tamaño del Estado, que es evidente. Hay algunos cientos de miles de empleados públicos que se han incorporado a esta actividad a lo largo de estos 6 o 8 años, y que desde un análisis frío macroeconómico poco aportan al crecimiento de la economía. Siempre va a ser necesaria la presencia de un Estado vigoroso, de un Estado eficiente, de un Estado que permita regular bien la economía y las actividades básicas, pero no un sobredimensionado que más bien estorba, genera problemas, que burocratiza las decisiones de una manera absurda y que incluso detiene en ese sentido la escasa iniciativa privada que ha existido en estos años. No hemos visto en estos años, Miguel, el resurgimiento o el surgimiento de nuevas actividades económicas de manera así preponderante o fundamental. Y por eso es que este cambio de la matriz productiva a uno le deja un interrogante bien grande. Porque dice, bueno, ¿qué tipo de nueva matriz productiva queremos nosotros construir? ¿Cuáles van a ser los vectores o los elementos centrales o yo diría los incentivos para redireccionar una inversión privada que no la encontramos, que no la vemos? Queremos, por ejemplo, hacer siderúrgica. Bueno, ¿dónde? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a explotar alguna mina, vamos a tener un sistema de conversión del mineral en un producto transformado para los consumidores de la metalmecánica. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué inversión vamos a contar? ¿Qué tipo de incentivos nos vamos a crear? No hay nada, Miguel. Lo que tenemos es un incipiente programa nuevamente de sustitución de importaciones, cuyos resultados a uno le dejan todavía un sinsabor bastante grande. Veamos un número. El gobierno dice, escogiendo las cifras, dice que vamos a ahorrar más o menos 400 millones de importaciones este año. A veces nos dice una cifra mayor, a veces cambia, pero 400 millones. ¿Qué significa esto? Una semana de gasto público. Una de 52 semanas del gobierno. Los 400 millones, ¿qué significan? Un cambio de $4 en el precio del petróleo. O si es que quieren, esos 400 millones equivalen al impuesto que el gobierno
le estableció a los bancos a fines del año 2012. Sí, con una reducción de importaciones de esta naturaleza no estamos resolviendo el problema del sector externo. El problema del sector externo es bastante más complejo que esta restricción de importaciones. Y si es que queremos cambiar la política, la matriz de producción, Miguel, los inversionistas privados que estén interesados en ello, lo que requieren es una señal clara y definitiva de que se trata de una política a largo plazo. Porque nadie va a invertir 50 millones, 80 millones, 100 millones, la cantidad que sea, si es que esta política de sustitución de importaciones o de control de importaciones es temporal o no es eficiente. Estos 400 millones, Miguel, no nos ayudan o nos ayudan parcialmente, inclusive si medimos el impacto del aumento de importaciones de combustibles. Para este año se supone que con la paralización de la refinería vamos a necesitar más de $1.000 millones adicionales, y eso se ve en el presupuesto del año 2014 porque caen los ingresos petroleros en el presupuesto del año 2014. 1.000 millones de importaciones de combustibles adicionales porque no vamos a producir, porque se va a paralizar la refinería. Tienen que paralizarlo por razones técnicas. Nadie va a discutir una cosa que tiene mucho sentido. Y en ese sector la verdad es que en los últimos meses ha mejorado la producción petrolera. Nosotros estábamos alrededor de 500.000 barriles de producción diaria. Las últimas cifras nos dicen que estamos en 550.000 barriles de producción diaria. Es decir, hay una recuperación, estamos volviendo a los niveles de producción del año 2006. Y esa es una buena indicación, es una buena señal, es un buen resultado para el año 2014. Pero lamentablemente la política de precios de los combustibles nos hace dilapidar una cantidad enorme de recursos que luego los vamos a lamentar, Miguel, porque no los vamos a recuperar nunca. Y los ejemplos de este tipo de política desequilibrada son en todos los casos lamentables. Argentina es un desastre por esta forma de tener un Estado demasiado grande y de tener unas políticas que no atraen a la inversión, que no aseguran continuidad, que siempre dan mensajes, que dan mensajes contradictorios. Y claro, ya para decirle la tapa de la olla es Venezuela, ¿no? Con una situación que nadie puede entender cómo es posible que un país que recibe $100.000 millones anuales por exportación de petróleo y que tiene un poco más de 30 millones de habitantes no tenga un abastecimiento de productos fundamentales para su población y que no tengan recursos para pagar sus obligaciones externas y se aproveche de cualquier tipo de coyuntura política para desconocer una deuda externa. Entonces el mundo nos sigue dando lecciones y ojalá el gobierno rectifique en el proceso político en el que está viviendo, ojalá rectifique y se dé cuenta de que debe contar con una política mucho más predecible, mucho más amigable hacia las actividades privadas y que desmonte algunas de las decisiones que ha tomado para atraer capitales al Ecuador. Nosotros el año pasado somos casi el último país de América Latina en recibir inversión extranjera directa. Nosotros representamos el 1.2% de la economía latinoamericana, desde México para abajo, con el Caribe y todo. Y en inversión extranjera recibimos el 0.3%. Hay otros países que, independientemente de su ideología, Brasil, por ejemplo, con una ideología, México ahora con una ideología parecida a la brasileña, pero con la practicidad de la brasileña, son polos de atracción de la inversión extranjera. ¿Por qué? Porque generan riqueza y generan empleo. Y porque resuelven el problema de la balanza de pagos, porque nos ayudan a resolver. Entonces, en una situación como la del año 2014, sí sería bueno que el gobierno se replantee y diga, bueno, si yo no puedo
arreglar mi problema fiscal porque tengo dificultades de alguna naturaleza y voy a tener que restringir la inversión pública. Bueno, ¿cómo abro la balanza de capitales del Ecuador para que ingresen recursos internacionales, que se asocien con inversionistas nacionales y con ello me sustituyan en lo que yo no puedo hacer porque no tengo recursos? Denme la mano, un poco para expresar figurativamente, denme la mano para que ustedes, hasta que yo pueda arreglar mis finanzas públicas, si algún día lo puedo arreglar, ustedes lleven la batuta del crecimiento. Pero eso sería, economista Pachano, enviar señales más claras de confianza. No quisiera profundizar porque puede ser materia de otro momento, el código financiero, por ejemplo. Pero el problema fundamental, economista Pachano, una de las distorsiones del Ecuador, quiero entender, mayor consumo y no ha habido mayor inversión y mayor producción. No, Miguel. Más o menos en los análisis que se hacen sobre la potencialidad de la economía ecuatoriana y de varios organismos internacionales a los cuales no les podemos poner una marca para decir que son organismos que reflejan un interés económico particular, sino que más bien reflejan su capacidad técnica. En esos organismos internacionales se ha determinado que el Ecuador puede crecer entre el 7 o más % anual, fácilmente, porque tiene una estructura interna sumamente rica, que puede ser diversificada con una gestión sostenida a lo largo del tiempo, y que aun cuando tenga restricciones internacionales, su potencialidad es enorme. Hay que mejorar la productividad, hay que ser más eficientes en el Ecuador, tenemos que ser más competitivos en el Ecuador. Y esos son, yo diría, los indicadores en los que tenemos que ponerle muchísima atención en el futuro. Porque si nosotros no somos competitivos, Miguel, no vamos a poder crecer. Pero esto no depende gran parte del sector privado. Y eso depende de que a ese sector privado le demos unos instrumentos lo suficientemente poderosos y lo suficientemente estables para que puedan construir las organizaciones y los proyectos que vayan en esa dirección. Con la dolarización, Miguel, con la dolarización, nosotros tenemos que mejorar la calidad de nuestra mano de obra. Nuestra mano de obra tiene que estar mejor preparada. Nuestra mano de obra tiene que estar dispuesta a ofrecer un contingente con un nivel de productividad superior. Para eso hay que prepararle. Necesitamos programas de educación extremadamente rigurosos y competitivos a nivel mundial. El ecuatoriano tiene que estar listo para ser, yo diría, un elemento vital para el crecimiento del país e inclusive para poder desarrollarse en los mercados internacionales. Entonces nosotros necesitamos una mano de obra que tenga mejor preparación. Segundo, nosotros necesitamos que en el Ecuador puedan venir tecnologías de alto contenido moderno y que se compatibilicen con la realidad nuestra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ofrecer productos que, debido a la dolarización, puedan competir con países que devalúan las monedas, como por ejemplo Colombia, o por ejemplo con Perú, o con un país que es competitivo con nosotros, que es Brasil. Entonces, estamos obligados, por esta realidad económica, por este entorno monetario, estamos obligados a ser mucho más eficientes que el resto. Y el Estado tiene que ser el primer gran ejemplo de eso. No tiene que ser un Estado que sigue creciendo de una manera realmente exponencial, sino más bien que se concentre en el cumplimiento de sus obligaciones y que nos ayude al resto a cumplir con este propósito. Porque si no somos competitivos, Miguel, nosotros dejaremos de vender en el exterior, y al dejar de vender en el exterior o al crecer mucho más lentamente en exportaciones, nosotros no podremos resolver los problemas sociales y se seguirán yendo los ecuatorianos al exterior a buscar horizontes afuera.
y estaremos regalando capital humano como hemos regalado. Entonces Miguel, y esta visión no es una visión para resolverla en 3 años, en 4 años. Es una visión para resolverla en 15, en 20 años. Eso le ha tomado a Perú. Eso le ha tomado a Colombia. Eso le ha tomado a Chile. Eso le ha tomado a Brasil. Eso le está tomando a México. Eso le ha tomado a Costa Rica. Países que les interesa, Miguel, insertarse en el mundo, porque al insertarse en el mundo hay oportunidades. Porque con la incorporación y con la solución del problema de la pobreza, por ejemplo, en China, o en India, o en Turquía, o en África del Sur, hay más consumidores. Y esos consumidores necesitan atender sus necesidades. Entonces, los ecuatorianos podríamos entrar en esos mercados con nuestros productos. ¿Cuáles? En los cuales tengamos las mejores posibilidades de ser competitivos. Algunos de los que tenemos actualmente, posiblemente, pero tenemos que crear otros. Y tenemos que abrir lo que se llama el portafolio de exportaciones de una manera tan amplia como nos sea posible. ¿Y por qué no se ha logrado esto? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Cómo ajustar en las políticas? Porque no hay política de promoción de exportaciones, por ejemplo, Miguel. Porque el país no cree en los acuerdos comerciales. Porque mientras Perú, Colombia, Chile, México, cada uno de ellos tiene entre 35 y 45 acuerdos comerciales. Cada uno. Y con zonas importantes, porque es con Europa, con los Estados Unidos, con China, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos acuerdos comerciales. Tenemos acuerdos parciales, un pedacito con México, otro pedacito con Chile. Tenemos con Colombia y Perú el acuerdo que tiene dificultades ahora con las trabas al comercio y que sin duda vendrán retaliaciones de parte de ellos. Pero no tenemos esa visión externa, es decir, oye, digamos un poco, vamos a conquistar el mundo, seamos capaces de eso. Esa imagen, esa política no existe en el Ecuador. La negociación con la Unión Europea está con problemas, ya lo sabemos. Debíamos haber avanzado ya en la negociación, pero el Ecuador quiere revisar la ley de propiedad intelectual. El Ecuador está imponiendo restricciones a las importaciones. Y el Ecuador tiene un proceso de denuncia con una comisión internacional de los tratados de protección recíproca de inversiones. Entonces, claro, afuera dicen, oigan, ustedes quieren negociar con nosotros un tratado de comercio, imponen condiciones, no van a respetar la propiedad intelectual y encima denuncian los tratados. Bueno, ¿a dónde vamos? Entonces, la consistencia, Miguel, la consistencia. Por eso yo te decía, oye, cuando uno trabaja en grupo y todo, y si uno ya no tiene fuerza para poder seguir, le dice, oye, tómame la mano. Tú has visto cuando corren los ciclistas, ¿no? Siempre va uno adelante y toditos en fila atrás para aprovechar que el de adelante corte el viento. Pero ya cuando ese está cansado, viene otro, cambian. Lo mismo es en la economía. Hay momentos en los cuales nosotros dependemos, por decirlo así, del petróleo. Pero cuando se agota esto, bueno, cambiemos, vamos, ¿a dónde nos vamos? Busquemos otro sector y que nos ayude en el crecimiento. Pero eso tenemos que hacerlo con una estrategia. Y sobre la base de tener unas reglas que sean permanentes, que sean estables, que haya respeto. Porque no hay cosa más cobarde en el mundo que el capital, Miguel. Eso lo dijo algún gran dirigente político hace muchísimos años. Y hay que cuidarle. Y todo el mundo le hace guiños al capital, porque se le requiere. Igual que uno tiene que hacerle guiños a la mano de obra. Porque es fundamental. Ese concepto viejo, Miguel, de la lucha de clases en el mundo actual, ha cambiado por el de la cooperación. Trabajadores y capitalistas tienen necesariamente que unirse. Y el que les da el entorno es el Estado. Entonces, un Estado razonable, un Estado estable y todo, que pone unas reglas y que esas reglas son producto de una suerte de negociación consensual entre los distintos sectores,
funciona muchísimo mejor que aquel en donde siempre estamos con una relación ríspida, ¿no? ¿Cuáles serían las salidas, economista Abelardo Pachano, frente a este panorama en donde ha predominado el gasto público, ha predominado el consumo? ¿Cómo reducir estos aspectos? Pero si vamos a reducir consumo porque estamos obligados a hacerlo, impulsemos la inversión. Tenemos que impulsar la inversión. Es decir, a un empresario que hoy día está vendiendo un determinado producto y que sabe que no va a poder seguir vendiendo ese producto, le tenemos que dar un buen mensaje para que encuentre otra actividad, o complementaria, o distinta, o lo que sea, para que coloque sus excedentes en ese proyecto, genere empleo y a la vez genere producción. No hay otra manera de hacerlo, Miguel. Si esto solo se puede resolver volviéndole atractivo al Ecuador, haciéndole que el Ecuador sea una sociedad que le dice al mundo, vengan acá y trabajemos en conjunto. ¿Qué pasa con la minería, Miguel? Tenemos los indicadores de minería, sabemos que hay enorme potencialidad y todo. No avanza. ¿Y por qué no avanza? Cuando se generó una expectativa y nueva ley, ¿qué ha pasado? Porque creo que las condiciones de contratación de la minería no son las adecuadas para que vengan esos capitales internacionales. Y porque hay otros países que están ofreciendo a esas compañías mejores condiciones. El Ecuador no está calificado dentro del sector minero como un sitio atractivo que le remunera bien a la inversión, y más bien muchos de los inversionistas iniciales han vendido sus concesiones, Miguel. A eso me refiero. Si nosotros nos definámonos de alguna manera, ¿no? Yo recuerdo hace mucho tiempo un debate, Miguel, en donde nosotros, un grupo, defendíamos el tema de la prudencia en el gasto fiscal, el ahorro y todo. Y alguien nos decía, oye, con eso no se come. Un poco el resultado final. No, hoy probablemente, pero mis hijos y mis nietos van a comer mucho mejor de lo que lo harían si es que hoy día yo me gasto esta plata. Y eso es la verdad. O peor si no se hace eso. Correcto. Entonces, hemos gastado tanto, Miguel, con esta política, inclusive derivada de algunos ecologistas. Hay algunos economistas ecologistas que han venido sosteniendo esta política de gasto público, de intromisión del Estado y todo. Y hoy día estos mismos ecologistas se están lamentando porque va a haber que explotar el Yasuní para poder sostener el Estado. Que si no se hubiera gastado como se ha gastado, el Yasuní estaba a salvo. No lo necesitábamos. Entonces, inclusive los cómplices de esta situación de explotación del ambiente son aquellos profesionales que no supieron darse cuenta del daño que podía ocasionar esto. Porque el Yasuní, ¿por qué está en peligro? Porque no le alcanza al Estado. Pero si el Estado hubiera guardado el dinero, Miguel, que tantas veces les dijimos, el Yasuní estaría tranquilito para todos. Entonces, en ese sentido es lo que nosotros vemos. Miguel, esa política que desborda todo es una política que descompone las cosas. Economista Pachano, al mediano plazo, no mañana, ¿cuánto pudiera afectar el no cambiar este esquema económico a la dolarización? Eso es un tema bien delicado, Miguel. Y el gobierno lo sabe. Y creo que tiene que cuidarlo para que no lo afecte. El gobierno tiene que revisar eso. Entonces, bien, ese es un tema sobre el cual me parece que al gobierno le compete reflexionar profundamente. Porque si no somos viables, si no somos competitivos, si no tenemos una balanza adecuada y todo, en este modelo lo que tenemos es que achicarnos. El modelo de dolarización es un sistema de caja, Miguel. Como no podemos emitir moneda, es un sistema de caja. Si es que nos entran suficientes dólares,
podemos o gastar o invertir los dólares que nos entran. Si no nos entran, tenemos que reducir nuestro consumo y nuestro gasto. Es así de sencillo. Entra un dólar del exterior al Ecuador, nos podemos gastar un dólar. No entra, no nos podemos gastar. ¿Qué sistema de caja? Y si nos gastamos ese dólar totalmente y no ahorramos 20 centavos, para citar el ejemplo. Y mañana tenemos un problema, lo que vamos a tener es que ser más pequeñitos. Porque no podemos inflarle a la economía. Que era el mecanismo a través del cual se soslayaban las crisis. Que era, oye, emite un poco más de dinero. Venezuela es el ejemplo. Emiten más bolívares, circulan más bolívares, no tienen dólares. Y hoy día en el mercado paralelo venezolano la cotización es 80 bolívares por dólar, mientras en el oficial es 6.30 y en el de remate de divisas del Banco Central venezolano es 11. ¿Por qué es que llegaron a 80? Porque hay demasiados bolívares. Entonces le inflaron a la economía. Pero es una economía con una tasa de cambio tan alta que el salario real se redujo. Porque cuando te suben los precios de la proporción en la que están y no te suben los salarios, tú tienes menos capacidad de consumo y de gasto. Entonces, en la dolarización tú no puedes hacer eso. Ventajosamente no se puede hacer eso. Y es el lado bueno de la dolarización. Yo no he sido un partidario ni un fanático de la dolarización. Yo creo que hay que a eso verle siempre con un criterio objetivo. Y este es un sistema que requiere un manejo riguroso. Y para nosotros sostener la economía, nosotros necesitamos que nos vengan capitales y dos, que nosotros podamos vender productos. Y más productos, y cada vez más productos, y cada vez más productos. No vender petróleo, sino vender otros productos. Yo no sé si tú has visto, y vuelvo otra vez al ejemplo de Venezuela. En Venezuela el 90% de las exportaciones de Venezuela son petróleo. Entonces es un desastre. Porque no venden ni una papa frita al exterior. Ventajosamente donde nosotros la mitad es petróleo y la otra mitad no es petróleo. Pero no hemos vuelto a crear el ambiente para que tengamos más productos de exportación. Y ahora inclusive por la propia crisis de Venezuela hay actividades como el automotriz que ya no venden productos porque Venezuela no paga. Entonces, los autos que estábamos exportando ahora no solo ellos, no paga TAME, todavía hay deuda pendiente, es decir, hay un problema interno grave a través del Caribe que no entrega divisas. Es que lo de Venezuela desde el punto de vista económico es una economía, este rato fallida. Inviable. Inviable, ¿cómo está? Absolutamente inviable. Políticamente, un caos. ¿Y por qué está políticamente un caos? Porque tiene una situación social inmanejable. ¿Producto de qué? De esa crisis económica. ¿Cuánto me dijeron que el gobierno venezolano ha manejado algo así como 800.000, 900.000 millones de dólares en los últimos 8, 9, 10 años? Oye, ese es un cerro de dinero. Un cerro, es una montaña de dinero. Y no hay. ¿A dónde se fue? ¿Qué hicieron? Porque no hay ni siquiera una autopista construida en Venezuela. Entonces, Miguel, estos modelos heterodoxos, este concepto del socialismo del siglo XXI, que ahora su promotor y todo está reconociendo el fracaso y está anunciando el fin de Maduro. El fin de Maduro. Oye, estos experimentos económicos ya en el siglo pasado nos dieron resultados horrorosamente malos. Y hoy día volvemos a la misma. No hay nada que hacer. Las economías se tienen que manejar con responsabilidad. Y el Ecuador, y el Ecuador está a tiempo de hacerlo. El Ecuador está a tiempo de hacerlo, Miguel. Bien, economista Pachano, queremos consultarle a usted como presidente ejecutivo de Produbanco. Públicamente se conoció de la negociación con Promérica, Banco de Centroamérica originaria de Nicaragua. ¿Cómo terminó esta negociación? Entendemos usted ya quedó fuera del... Sí, ya no soy. Sí, yo ya renuncié a la presidencia ejecutiva. Miguel, la semana pasada entregué la presidencia ejecutiva. El día viernes se realizó la Junta Ordinaria de Accionistas que
entiendo ya nombró el nuevo directorio en función de la nueva estructura societaria. Y en esta semana me imagino que nombrarán a quien tenga la responsabilidad de ser el presidente ejecutivo de Produbanco. Yo he estado 27 años ahí, Miguel. Yo entré en el 1 de enero del año 1987. He pasado 3 crisis bien complicadas. La del 87-88 en el gobierno de Febres Cordero. La crisis del año 95 en la guerra con el Perú y la quiebra del Banco Continental, que fue realmente complicada. Y la crisis del año 99 y 2000, que ocasionó el cierre de la mitad del sistema financiero. Por suerte, las políticas que aplicamos en Produbanco nos permitieron salir de las 3 muy bien librados, sin un solo centavo de apoyo del gobierno. Nunca recibimos un centavo de ningún tipo de crédito, ni del Banco Central ni del gobierno. Y cuando yo empecé, el banco tenía $5 millones de capital. Y cuando he salido, es decir, la semana pasada tenía un patrimonio de $268 millones. Es decir, hemos trabajado duro ahí para construir una institución que es sólida, tiene un indicador de relación de activos ponderados sobre patrimonio del 11%, muy por encima del mínimo ecuatoriano y muy por encima del mínimo que ha establecido el Acuerdo de Basilea, de manera que es una institución que está perfectamente bien respaldada, es muy líquida, tiene un 35% de los pasivos en liquidez inmediata y en inversiones de altísima seguridad. Cuando entré yo el banco tenía 2.000 clientes, hoy día lo dejo con 600.000 clientes prácticamente. Hay 600.000 personas, entre empresas y personas que son clientes, con depósitos de 3.000 millones y con una cartera de crédito de un poco más de 1.500 millones. Es decir, ha crecido saludablemente y creo que a lo largo de estos 27 años yo he podido comprobar, Miguel, que los principios de un manejo serio, responsable, cuidadoso, sin tratar de crecer por crecer, sino de hacerlo y de hacerlo sanamente, da frutos. En el banco nunca estuvimos interesados en ser el número 1 en tamaño, sino en ser el número 1 en calidad. Y hemos recibido 7 preseas como el mejor banco del Ecuador, de la revista más especializada de banca, que es de Banker, del grupo del Financial Times de Londres, que es el grupo, yo diría, más respetado del mundo en cuanto al manejo de todo lo que es información financiera. Pues, y en los últimos 5 años, de manera repetida, hemos sacado ese reconocimiento precisamente como resultado de la fortaleza de los indicadores: solvencia, liquidez, rentabilidad, una rentabilidad reducida por las decisiones de gobierno, lamentablemente, muy reducida, y con 2.900 trabajadores. Yo lo recibí con un poco menos de 300, lo dejo con más de 2.900. Y yo puedo decir, después de 27 años en el banco, en Produbanco, y 17, 18 años en el Banco Central, son 45 años de actividad financiera, Miguel, que han concluido la semana anterior. Y por lo menos tengo la satisfacción de haberlo hecho respetando y cuidando a todos aquellos que me confiaron el manejo de sus recursos. A todos ellos les estoy muy agradecido, y al personal del banco de manera particular. ¿A qué se va a dedicar el economista Pachano? Bueno, me tengo que reinventar, Miguel. Ayer me decían que qué estoy haciendo, y digo, estoy viendo ventas para ver qué hago. La verdad es que voy a tomarme unos días de vacación, y luego de eso volveré otra vez a la actividad. Mantendré obviamente mi presencia pública en las columnas que con tanta generosidad me ofrece el diario El Comercio, y en el que he estado escribiendo durante los últimos, me parece, 16, 17 años. Y luego ya veré a qué otra cosa me dedico. Viene el economista Abelardo Pachano aquí en Ecuador Radio.